¿Para dónde viajamos, Leila Vitar? Vamos a arrancar por la región, vamos a ir a Venezuela. Sí, porque ayer un poco adelantábamos lo que finalmente sucedió, que fue la reacción por parte de Nicolás Maduro a las declaraciones de González Urrutia. Edmundo González Urrutia, que es en realidad, podría ser el portavoz de Corina Machado, esa persona que eligió la posición venezolana más radical para, disputar las elecciones, unas elecciones que no ganaron, y una vez que se supo del resultado electoral y más allá de todo lo que sucedió después, ¿no? Las motivas, también los intentos de la oposición de desestabilización y demás no surtió efecto, no lograron desestabilizar al gobierno de Maduro. ¿Y qué hace Edmundo González Urrutia? Negocia su salida del país con la embajada de España y con la intermediación, por supuesto, del gobierno de Maduro, con el de Pedro Sánchez en España. Logran algún salvoconducto y él se va a España. Después Maduro le habla sobre el tema, agradece la buena predisposición de González Urrutia de irse, según lo que cuentan quienes estuvieron involucrados en todo ese trámite para que él pueda irse del país. Lo que decían es que él no quería ya saber más nada, que quería irse y estar tranquilo. Entonces había quedado, parecía, todo en buenos términos. Después González Urrutia no habló demasiado desde España, como que guardó silencio y parecía que, como que se había cumplido su función, una especie de fusible, ¿no? Se presentó a elecciones, perdió, se fue, listo. Bueno, no es así, finalmente. Igualmente había habido un entredicho diplomático porque se planteó desde la oposición venezolana que había sido expulsado, que no había acordado ese viaje. Hubo una ida y vuelta que al final la Cancillería española poco que le dio la razón a Urrutia, entonces ahí había un conflicto donde Venezuela incluso puso en duda que continúe Repsol explotando petróleo en claro. Venezuela. Se dio un conflicto diplomático que después quedó ahí. Sí, porque a nadie le convenía. Pero ganó Trump. Menos por una figura como Urrutia. Ganó Trump y los yanquis empezaron a decir Urrutia es el que ganó. Urrutia, claro, gana Trump. Se espera una política como la que ya vimos de Donald Trump con América Latina y particularmente con Venezuela. Es el que arranca el bloqueo a Venezuela, Trump. Claro, es el que arranca el bloqueo a Venezuela y después, es una política exterior que después continúa más allá de los colores políticos que se van intercambiando en la Casa Blanca. Pero, claro, vuelve Donald Trump, vuelve con esta retórica, con un Marco Rubio furiosamente antichavista, anticastrista, y ahí empiezan nuevamente los conflictos. Pero, si te parece, vamos a escuchar. Disculpa, Marco Rubio, que era senador, va a estar al frente de lo que es la política para América Latina, ¿no? Sí. Ese cargo, bien. América Latina y el mundo, en realidad. Va a ser como el Blinken. Va a ser Blinken, pues claro, va a ser el cargo es secretario de Estado, ¿no? Secretario de Estado, exactamente, claro. El canciller. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Nicolás Maduro sobre González Urrutia, que, insisto, quiere volver el día de la Asunción, el 10 de enero. Estoy viendo domingo 10 de enero. Domingo 10 de enero y, quiere asumir como presidente. Vamos a escuchar entonces la respuesta de Nicolás Maduro. Ustedes vieron cómo el viejito salió lleno de miedo, con pánico. Mira, yo lo tengo grabado, pero no he querido sacar la grabación. El viejito rogando irse del país. Estaba, no puedo decir la palabra, es muy grosera y vulgar. Estaba chorreado, pero temblaba. Cuando llegó al aeropuerto y vio el avión, pegó una carrera que dejó a la esposa tirada, pues. Y después, cierren la puerta, vamos a salir. Dejó la raya amarilla de la estela. Y ahora entonces llama a que haya una guerra en Venezuela. Viejito, cuidado con lo que dices desde allá, que tiene consecuencias graves, ¿oyó? Cuidado con tus palabras, no te equivoques con el pueblo de Venezuela. Ya lo escuchaban, a Maduro. Claro, y la realidad es que se fue de esa manera, no sé si tan... ahí fue muy explícito Maduro, pero la realidad es que González Urrutia había cumplido su rol. De hecho, ni siquiera había sido un candidato
legítimo, si se quiere, ¿no? Porque lo pusieron ahí a dedo, cumplió su rol y se fue. Ahora quiere volver, evidentemente, hay negociaciones de fondo. La que lidera la campaña fue Corina Machado, recuerdo. Sí, pero hubo como un distanciamiento entre ellos post elecciones, porque bueno, Urrutia negoció irse Claro. de Venezuela, y Machado insistía con esto de no, ganamos nosotros y vamos a asumir. Bueno, ahora hubo un cambio de parecer por parte de Urrutia. ¿Por qué? No se sabe, probablemente de fondo haya una estrategia de la oposición radical venezolana para, bueno, apuntar todos los cañones al 10 de enero. Eso es más que evidente. Siempre hay que ahora, explicar que Urrutia vaya a volver es poco probable. Claro. Que no es toda la oposición, hay una oposición que va a elecciones, que reconoce las elecciones, y este año que viene, el 2025, hay una mega elección en Venezuela, donde se va a renovar toda la Asamblea Nacional, las gobernaciones, los congresos provinciales, intendencias, y ahí van a jugar muchos opositores que aceptaron la victoria de Maduro. Entonces, esto resuena muy fuerte en los medios de comunicación occidentales. Claro. Después, en términos concretos, como decís vos, es poco probable que vaya Urrutia a Venezuela y que, bueno, igualmente la desestabilización va a estar a la orden del día y sobre todo a la espera del 20 de enero cuando asuma Donald Trump. Así es. No, porque aparte es 10 de enero o 20 de enero, son fechas ahí muy pegaditas y que van a revolucionar bastante la región. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto por parte de Venezuela. Ahora nos vamos a cambiar de tema y vamos a ir para una entrevista que le hicieron a Angela Merkel. Que me gustaría repasarla. Es interesante Angela Merkel como figura muy relevante. ¿Se consigue el libro de Angela? No lo estuve viendo yo por las librerías de acá. Traducido en español, me imagino que sí. Ya en algún momento va a llegar, no sé si ya está. Claro, porque leer alemán debe ser difícil, ¿no? Y sí, bastante complicado. Pero bueno, las memorias de Angela Merkel, Libertad, sus memorias Libertad se llama el libro, y ahí bueno hace un repaso de toda su gestión de gobierno. Habla de todo, pero aprovecha Angela Merkel para presentar su libro y hablar al mismo tiempo de la actualidad. Y ahí dijo algo interesante, que es que no puede haber soluciones diplomáticas con Rusia si se interrumpen las relaciones económicas. Lo que dice Angela Merkel es: ¿por qué hablamos de diplomacia y al mismo tiempo ponemos sanciones contra Rusia? No habló de la cuestión bélica en ese sentido, pero es como, si le ponemos sanciones y mandamos armas a Ucrania, es difícil al mismo tiempo sostener la narrativa de queremos una solución diplomática. Lo que estaría diciendo Merkel es, aflojemos con las sanciones, reencontrémonos con Rusia porque aparte necesitamos su gas. Yo creo que sí. A Angela Merkel se le pueden decir muchas cosas. Ella siempre fue pragmática. Sí. Y siempre entendió que la relación con Rusia era necesaria para potenciar la industria alemana. Y de hecho, sus años de gestión lo han demostrado que creció mucho Alemania y que logró capitalizar esa energía barata y esa relación que no fue de color de rosas, porque la realidad es que de hecho en el libro también lo pinta Putin como una persona provocativa, mala. Parece un villano de caricatura. Básicamente, que es la idea que tienen muchos en Europa. Perros y le trae el pichicho. Bueno, malo, sí. Pero bueno, Merkel tampoco se ve quedar atrás. Fue una líder muy importante de Alemania, ni más ni menos, pero sabía cómo tratar con los rusos y aparte entendía también la importancia estratégica que tenía esa relación para Alemania en particular. Entonces, creo que a ella se identifica mucho con ese pragmatismo, ¿no? En el momento de gestionar, cosa que no está haciendo Olaf Scholz. Olaf Scholz que está en su peor momento. Este libro de las memorias de Merkel, que dejó el poder hace varios años, sí, ¿no? Llega en un momento de crisis fuerte de Olaf Scholz, donde en las elecciones está perdiendo. Entonces, ahora, Merkel no se puede volver a presentar. Merkel ya se retiró. Por eso. Qué sé yo, viste que en política no es tan grande, no Merkel, todo está ¿no? dicho. No, pero bueno, después, viste que también está en Occidente esto de la cantidad de años que estás en un cargo. Merkel estuvo 12 años en el cargo, si no me equivoco. Bueno. Pero tendrá su delfín ahí. Sí. Al fil del Hay que ver cuánta incidencia tiene Merkel, que aparte cuando se retiró se fue a su casa y se ocupó, dijo ella, ¿no? Que quería ocuparse de la jardinería. Bueno. Me acuerdo de eso. Sí. Claro, tipo el Pepe Mujica. Sí. Una chacra ahí. Pero bueno, ahora saca su libro, hace un repaso de toda su trayectoria y lo liquida de paso a Olaf Scholz. Habla de política y de geopolítica. Escuchemos la introducción de esta entrevista
de Angela Merkel presentando su libro de memorias. Y en el libro usted escribe, y cito, Putin quería contrarrestar el hecho de que Estados Unidos hubiera salido victorioso de la Guerra Fría. Putin quería que tras el final de la Guerra Fría Rusia siguiera siendo un polo indispensable en un mundo multipolar. Y en otro momento usted cuenta que Putin le dijo que no iba a permitir que más países del este ingresaran en la OTAN. ¿Por qué continuó usted creyendo que la cooperación con Rusia era posible? Pues porque Rusia existe y es la mayor potencia nuclear en el mundo. Y yo quería evitar algo que no conseguí, y creo que en eso tuvo mucho que ver la pandemia, que se produjera una guerra como la que se está produciendo entre Rusia y Ucrania. Y hubo varios aspectos de mi carrera política en los que tuve que tomar la decisión, decisiones que hoy se critican y sobre las que hoy he reflexionado. La primera, que el presidente Zelensky también ha comentado, que en 2008 no aceptamos que Ucrania entrara en el proceso para convertirse en Estado miembro de la NATO, de la OTAN, ese plan de acción. ¿Y por qué en ese momento Nicolás Sarkozy y yo nos opusimos? Pues porque yo tenía claro que eso Putin no se lo iba a tomar sin represalias. Y este plan de acción para las membresías es un plan que dura entre 4 y 5 años, como sabíamos por la experiencia con los países bálticos, y ahí Ucrania hubiera estado más cerca de la OTAN, pero no del todo. Y Putin hubiera podido hacer algo a lo que nosotros... Bueno, ahí la primera respuesta es impecable, porque le dicen, ¿por qué la cooperación con Rusia? Porque Rusia existe y es una potencia nuclear, básicamente. Claro, tal cual. Es así de sencillo. Y después, por otra parte, habla de ¿por qué? Porque le achacan mucho a Merkel que durante su gestión ella impidió el ingreso de Ucrania a la OTAN. Ella dijo, porque si lo hacía, y la guerra que estamos viendo ahora iba a ser Por eso. en ese momento, digamos, no hubiese cambiado nada. Leila, esto que escuchamos de Merkel es lo que viene diciendo Rusia, lo que viene diciendo Putin. Sí. Es decir, Y eso no te convierte en prorrusa. Nadie puede decir que Ahora, Merkel es prorrusa. Ella recién nombraba, cuando estaba al frente, en 2008, de Alemania, y habla de Sarkozy. Sí. O sea, habla de Francia, o sea, que es un mensaje para Olaf Scholz y para Macron. También para Macron, que también está constantemente ahí provocando Macron. Pero creo que marca muy bien esto de que, por un lado, remarca que Rusia es una potencia nuclear, y por otra parte, lo que dice es, bueno, si queremos una solución diplomática, tenemos que empezar a ver el tema de las sanciones. O sea, una Angela Merkel que es se podría decir un golpe de aire fresco en un momento en el que Europa está cruzada, cegada por Europa no, la dirigencia, ¿no? Bruselas, la élite de Bruselas, cegada por la rusofobia y no ven más allá. Tal vez ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos tengan que recular un poco y buscar estrategias. Pero la verdad que Angela Merkel, con la importancia que tuvo y que todavía tiene como referente en Europa, hable en estos términos, bueno, tal vez pueda hacer, y lo hace también, ojo, porque empiezan también a crecer espacios ultranacionalistas en Europa que están diciendo exactamente esto. Igualmente, yo hablaba con un amigo que estuvo trabajando en Europa este año, que es actor y que bueno estuvo laburando en Francia, en diferentes países, y me hablaba que la rusofobia está a nivel social también, como también sí, la islamofobia. Entonces me parece que ahí son sociedades que están en crisis. Depende de qué partes de Europa. A mí me parece que las zonas por ahí más cercanas, sí, por una cuestión de la influencia rusa y del miedo a ser invadidos. Ahora, hay otras zonas que no tienen tan presente esa rusofobia y que sí, por ahí si es una cuestión cultural también tiene que ver con que hay una línea que se baja de que Rusia tiene pretensiones de invadir toda Europa, de expandirse. Claro, lo cierto es que en las elecciones lo que se va viendo es que crecen los nacionalismos, que lo que promueven esos nacionalismos es el fin de la guerra. Dicen el fin de la guerra porque tenemos otros problemas, tenemos que ocuparnos de otros problemas, y es creo que lo que está viviendo la mayor parte de la sociedad. A ver, hoy lo que vemos es una Europa que está con una
Alemania en recesión Sí. y con, por ejemplo, una España, quien lo hubiese dicho, que está muy bien en términos económicos, ¿no? Como que se empieza a dar vuelta esto de ¿viste? Los estados del norte y los del sur, la eterna diferencia que había y que hay todavía, obviamente, pero hoy está patas para arriba Europa, se podría decir en ese sentido, y hay mucho malestar en los países que, bueno, están viendo una merma muy importante de sus ingresos, un malestar en general que se traduce también después en las urnas. Yo creo que Merkel se da cuenta y aparte, al mismo tiempo que reivindica su gestión, lo que hace es decir, bueno, es momento de mirar por otro lado, porque si no, además, a la socialdemocracia europea, la que ella describe, bueno, se la va a comer el nacionalismo, que tampoco creo que Merkel sea, digamos, creo que también tiene miedo de ese avance en Europa y por eso la postura que acabamos de escuchar. Vamos a ver cómo sigue todo esto y, bueno, las repercusiones que va a tener probablemente, ¿no? Las declaraciones de Angela Merkel.